Listo. Bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante titulado Alergia a cannabis y vapeo, que es un tema que ha adquirido bastante importancia en las últimas décadas debido a que secundario al incremento del uso de esta sustancia, el cannabis se ha vuelto o se pudiera llegar a volver un potencial alérgeno que nos pudiera llegar a causar una gran cantidad de problemas. Agradezco la asesoría de la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido y soy residente de segundo año de alergia y inmunología clínica. Aquí pues no les voy a leer toda la historia, ¿no? Nada más quiero que se den cuenta cuál es la antigüedad que tiene esta planta. Las primeras descripciones de esta planta datan desde más de 10.000 antes de Cristo, en donde pues abarcaba la era mesolítica, se encontraban macrofósiles de frutas y semillas adheridos a fragmentos de cerámica. También fue importante en la antigua China, en Egipto y en India, donde se utilizaba como parte de, pues más que nada como una materia prima para la industria textil, es decir, como una fibra. Posteriormente también se utilizó con funciones medicinales y para alimentos. En la India se utilizaba como parte de rituales religiosos, ya que se consideraba una fuente de felicidad, ya que ellos veían que era capaz de suscitar pues ciertos sentimientos de alegría. También, pues ya alrededor del año 100 antes de Cristo, en China ya se incluye en la farmacopea de este país y se vuelve parte de la medicina tradicional. Los griegos también utilizaban esta planta con fines medicinales, ya que consideraban que tenía propiedades analgésicas y también bueno, utilizados para dolores o afecciones como la gota, problemas urinarios, problemas del parto, cólicos, enfermedades intestinales o incluso obstrucciones de las vías biliares. En India algo interesante que pasó es que descubren una variedad diferente de la planta del cannabis, que es la cannabis indica, que se llama así porque fue descubierta en la India, y ellos se dan cuenta que tenía propiedades distintas al cannabis sativa, que es como el prototipo vaya de esta planta. Y también se utilizó como parte de enfermedades psiquiátricas. Ya más recientemente, algo que pasó en Estados Unidos en 1937 es que se impuso una ley de impuestos sobre la marihuana. Vaya, no la prohibían como tal, sin embargo, se volvió prohibitiva por sus costos y las sanciones vinculadas. Es decir, las personas que querían consumir o que querían poseer este tipo de planta tenían que pagar una cantidades exorbitantes de dinero, o si descubrían que le estaban utilizando sin pagar el impuesto, les cobraban unas multas muy altas. Por lo tanto, aquí empieza, vaya, la prohibición de este tipo de sustancia o planta. En 1941, Estados Unidos elimina el cannabis del formulario nacional y de la farmacopea, y en 1960 se declara como una sustancia de abuso. Otros puntos importantes es que en 1964, perdón, aquí identificaron el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que produce los efectos psicoactivos que nosotros conocemos del cannabis, que sería la marihuana. También en el 90 hubo un descubrimiento del sistema endocannabinoide, receptores y moléculas endógenas que darían la pauta para comenzar a utilizar esta planta con fines medicinales ya en la era moderna. A partir del 2010, algunos países ya comenzaron a aceptar o a legalizar el cannabis básicamente para fines medicinales, entre ellos Estados Unidos y Uruguay. Ahora, ¿cuál es la pauta aquí en nuestro país? 2017 fue un año importante ya que se aprueba el uso del cannabis medicinal en México. Y no fue hasta el 2021 donde hubo una modificación, ya que se aprobó el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reformó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. A partir de aquí se supone que ya se iba a empezar o iba a ser legal que los sujetos pudieran utilizar el cannabis con fines recreativos, no únicamente medicinales. Sin embargo, lo único que se modificó de esta ley es que la ley como obligaba a la Secretaría de Salud, a que expidiera ciertos permisos para que la gente interesada pudiera utilizarla, pero no despenaliza ni genera pues el derecho de que las personas lo puedan utilizar de forma recreativa. Eso fue en 2021 cuando ya se veía como un panorama más pues abierto para el uso de esta planta. Sin embargo, ahorita para el 2022 aún no se legaliza por completo con fines recreativos la planta del cannabis en México. Ahora bien, ¿cuál es el estado actual de la alergia? La sociedad europea, la americana y la canadiense hicieron un consenso. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, ha ido incrementando su uso y se considera un potencial alérgeno. Para nosotros ver cuál es el estado actual.
Si vamos como a estadísticas mundiales, alrededor de 192 millones de personas utilizan el cannabis, ya sea con fines recreativos o medicinales, que esto corresponde más o menos al 3.9% de toda la población mundial. Algo aquí interesante es que pues este panorama se modifica o va a ser como diferente de acuerdo a la legislación que tiene cada una de las naciones. Vaya, el consumo que va a tener cada uno de los países. Pero se vio un aumento muy importante, sobre todo ahorita con la pandemia de COVID-19, ya que las personas que se encontraban aisladas tendían a consumir en mayor cantidad de este tipo de planta, lo que disparó la cantidad de exposiciones que tenían con el cannabis. Tiene una gran cantidad de efectos adversos, vaya, que van a incluir problemas dermatológicos, problemas de vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, gastrointestinales, cardiovasculares, alteraciones del estado mental, incluso puede llegar hasta la anafilaxia. Sin embargo, estos efectos secundarios, vaya, quedaron como en segundo término o no les dieron tanta importancia por sus otros efectos que son considerados como buenos, como la analgesia, la disminución de la ansiedad, tratamiento para algunas afecciones como la náusea producida por la quimioterapia. Es por eso que no se va a dejar de utilizar. Tenemos una gran cantidad de vías de exposición. La inhalada, que pudiera ser por el tabaquismo, por la polinización, puede ser mediante la ingestión y puede ser mediante el contacto. También una cosa importante del cannabis es que se volvió un alérgeno ocupacional, ya que las personas que se dedican al cultivo o procesamiento de esta planta se encuentran muy en contacto y pueden sensibilizarse de forma fácil. Y más recientemente, otro grupo de riesgo serían las personas que trabajan en el orden público como policías, detectives o investigadores forenses que tienen que tener contacto con esta planta. El diagnóstico de esta enfermedad realmente es un desafío porque no tenemos absolutamente nada estandarizado, lo que lo vuelve un poquito más complicado para el alergólogo. Primeramente nos basamos en una buena historia clínica y posteriormente nos podemos apoyar de algunos otros métodos diagnósticos convencionales en la alergia, como lo serían las pruebas cutáneas, la medición de IgE específica o algún diagnóstico resuelto por componentes. Si hablamos de la epidemiología, como les mencioné, el consumo va a depender mucho de la legalización que hay en cada una de las naciones. Sin embargo, vemos aquí el mapita, lo que se ve en verde, es lo que está aprobado para uso médico recreativo legal, lo que sea un poquito más claro, uso médico legal, y el amarillo, uso médico legal en algunos casos muy concretos. Como veíamos, Estados Unidos, Canadá, México, algunos países de Sudamérica, países europeos, Australia, de Sudáfrica, y también países asiáticos como Israel tienen esta legalización o permiten el uso de cannabis. Aquí este mapa se dio en el 2021, cuando considerábamos que ya se iba a legalizar para uso recreativo, por eso viene que México fue el último país que se convirtió en el país que permitió, vaya, el uso recreativo. Sin embargo, sabemos que hasta ahorita 2022 es algo que no se permite. Si hablamos de quiénes son los que van a utilizar más este tipo de sustancia, va a ser más utilizado por adultos jóvenes. Sin embargo, el rango ha ido incrementando, ya que se ha visto una gran cantidad de consumo en personas que son de más de 65 años, sobre todo por los efectos medicinales que pueden obtener de esta planta. Aquí vemos cuáles son los principales países consumidores del cannabis en el mundo, que para mí pues fue interesante conocerlo. Yo pensé que iban a ser los países europeos, y el principal es Israel, seguido de Estados Unidos, Canadá, Chile, y ya después vienen otros países de la Unión Europea. Y por acá vemos cuál es el precio del cannabis en el mundo. El lugar donde se puede encontrar más barato es en Quito y el lugar donde se va más caro es en Tokio. Y actualmente Estados Unidos es el que lidera el mercado global de la producción del cannabis. No tenemos realmente estadísticas epidemiológicas en México para poder decir qué tan prevalente es la alergia al cannabis. Aquí quisimos agregarles dos casos de pacientes que nosotros tenemos en el servicio, que si bien no tenemos un diagnóstico de alergia al cannabis, pudiera ser o pudieran convertirse en potenciales para considerar que tienen este problema. El primero es un masculino de 21 años, originario residente de Culiacán, Sinaloa. Lo importante es que este paciente no tiene antecedentes personales ni familiares de atopia, y como personales patológicos, tabaquismo, él refiere inactivo desde hace 4 meses previo a su consulta, que fue de los 17 a los 20 años con 10 cigarrillos al día, alcoholismo inactivo en la misma cantidad de tiempo de los 17 a los 20 años. Este paciente llegaba hasta la embriaguez cada semana, y la marihuana por vía inhalada, activo desde los 15 años de forma ocasional. Y también el paciente era consumidor de cocaína.
Padecimiento actual a grandes rasgos básicamente eran síntomas nasales. El paciente tenía prurito, estornudo, rinorrea y congestión, y síntomas oculares desde los 15 años, que corresponde al tiempo en que el paciente empezó a utilizar la marihuana. Predominio matutino y nocturno exacerbados al fumar. Y el paciente en este momento niega otros síntomas bronquiales. Como parte del abordaje se hacen pruebas cutáneas, las que resultan únicamente positivas para A-triplex y para ácaro del polvo por vía intradérmica. El paciente completó un año con inmunoterapia subcutánea con apego realmente irregular, ya que se retrasaba un poquito. Sin embargo, en todas sus notas, el diagnóstico del paciente es una rinitis alérgica moderada grave persistente. Es decir, a pesar de un año de inmunoterapia, el paciente jamás mejoró. Y el abuso de sustancias nocivas, el cual jamás como remitió en ningún momento del tratamiento, lo que nos habla de que el paciente sigue expuesto al alérgeno y que pudiera tratarse de alguna alergia al cannabis. Aquí nada más les pongo la función pulmonar del paciente. ¿Por qué? Porque ya que contiene algunas sustancias similares a las del tabaco, podríamos pensar que también puede afectar la función pulmonar. Vemos la primera espirometría, tenemos una relación del 90%, FBC y FEB1 por encima de 100%, aquí abajo igual 87, 103, 107, 84 y 109, 119. En realidad este paciente a lo largo de un año nunca tuvo alteración en la función pulmonar, a pesar de llevar 6 años fumando la marihuana de manera constante. El siguiente es una paciente femenina de 21 años, originaria y residente de Monterrey, Nuevo León. Ella tampoco tenía antecedentes heredofamiliares o personales atópicos, y como toxicomanías niega tabaquismo, alcoholismo de forma ocasional, uso de marihuana inhalada desde hace 4 años. Ella refiere utilizar 2 cigarrillos hechizos al día, y también la utilización de la vaporización del cannabis por medio de este dispositivo que se llama bong. También refería a utilización de LSD de forma ocasional. Esta paciente tenía un cuadro de 3 años de evolución caracterizado por disnea en reposo acompañado de sibilancias con despertares nocturnos. Se realiza de igual manera como parte del abordaje pruebas cutáneas, las cuales resultaron negativas. En este momento se da un diagnóstico de asma parcialmente controlada más el abuso de sustancias nocivas. Desgraciadamente no pudimos corroborar, darle seguimiento a este paciente, ya que nada más una vez acudió a la consulta. Se le realizó una espirometría donde vemos una relación conservada por encima del 80%, capacidad vital forzada de 100, un FEB1 de 95, pero algo que llama la atención es que tenía una respuesta broncodilatadora del 11%, a pesar de que pues tenemos unos valores, por así decirlos, normales. Pero bueno, ¿qué podemos ver de esta historia? Es una paciente sin antecedentes de atopia, no tiene pruebas positivas y coincidió con el uso de la marihuana inhalada. También como parte de la epidemiología, este fue un estudio en donde se evaluaron las actitudes y los patrones de pacientes que fumaban cannabis, que son seguidores de la red de alergia y asma de la ACAI. Aquí se hicieron 489 encuestas y que encontraron el 18% de los encuestados prefirieron utilizar el cannabis. La mayoría por razones médicas, y de ellos más de la mitad informaron que tenía asma y únicamente el 2.5% informó alergia al cannabis. En esta encuesta también nos hablan de qué tanto afecta el uso del cannabis en el paciente asmático, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También es importante que conozcan la botánica de esta planta. Es una planta que pertenece a la familia Cannabaceae, es anual y dioica. Quiere decir que, hay plantas femeninas y hay plantas masculinas. Y pues se reconoce por la disposición muy distintiva de sus plantas. Yo creo que si todos la vemos podemos reconocer cuál es el cannabis. Y tiene 3 variedades botánicas comunes. La primera es la cannabis sativa, que es el cáñamo, que es como el prototipo de esta planta, que normalmente se va a utilizar en la industria, como les mencioné, textil y para los alimentos, y también se utiliza para fines medicinales. La cannabis indica y la cannabis ruderalis. De todas estas variedades, se han identificado más de 140 fitocannabinoides en el cannabis, y de ellos el que tenemos que reconocer es el delta 9 tetrahidrocannabinol, porque es el que va a ser el encargado o el que va a producir los efectos psicoactivos que conocemos de la marihuana. Ahora, para nosotros poder identificar, no que cuál es buena o cuál es mala, pero sí cuál es considerada como una sustancia controlada, esto va a depender de la cantidad o el porcentaje que tiene del tetrahidrocannabinol. Ha habido una gran cantidad de entrecruzamiento en las plantas y este porcentaje ha aumentado de manera importante, llegó hasta un 35% que podemos encontrar este cannabinoide. Si tiene más de 0.3, se considera una sustancia controlada de clase 1, y si tiene menos de 0.3,
esta puede llegar a ser legal en una gran cantidad de países, que es la que utilizamos con fines medicinales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? Básicamente, pues es la misma planta. La diferencia van a ser los patrones de crecimiento. El cáñamo, que es el hemp, es un crecimiento adaptable y la marihuana requiere un crecimiento cuidadoso. También van a diferir en la cantidad de días que dura su ciclo, de 108 a 120 y de 60 a 90 días. Y más importante, en la cantidad de tetrahidrocannabinol que tiene. El cáñamo menos de 0.3% y la marihuana desde un 5 hasta un 35%, que nos va a dar los efectos psicoactivos. Sus usos es para uso médico y recreación, y el cáñamo generalmente se utiliza en la empresa textil y para cuidado corporal o para la industria alimentaria. Ahora, el cannabis medicinal es importante que los conozcamos porque nos vamos a topar con algunos tipos de pacientes que lo utilizan de forma rutinaria para el tratamiento de sus afecciones. Cannabis medicinal lo vamos a definir como uso de cannabis para tratar enfermedades o aliviar síntomas. Sabemos que tiene efectos psicoactivos, pero importante, tiene efectos médicos. Y la regulación del uso médico comenzó desde el siglo XX y el uso generalizado y la aceptación del cannabis medicinal va a depender del estatus legal de la nación de la que estemos hablando. De acuerdo a la FDA, hay 3 cannabinoides aprobados para su uso medicinal, que es el dronabinol, nabilona y el cannabidiol, que es como el más conocido. ¿Y para qué se utiliza? Esclerosis múltiple, artritis, afecciones psiquiátricas, náuseas, vómitos inducidos por quimioterapia, espasticidad, dolor crónico, actividad antiepiléptica, que bueno, por lo menos también en pediatría me tocó ver que los pacientes lo utilizaran, sobre todo en síndromes de Lennox-Gastaut, que eran resistentes al tratamiento antiepiléptico convencional. Y lo podemos encontrar en una gran variedad de presentaciones. Más que nada van a ser cápsulas o aceites, la manera en que se va a utilizar de forma medicinal. Ahora, volvemos un poco a la alergia al cannabis. ¿Cuáles son las rutas de exposición y cómo se puede sensibilizar a las personas? Como vemos, las rutas de exposición van a ser la inhalada, de contacto por medio de la ingesta o por medio del polen. Inhalación, ¿cómo? Puede ser el tabaquismo activo o el tabaquismo pasivo, o por medio de la vaporización de la droga. El contacto cutáneo lo podemos encontrar en los pacientes que usan la droga, en aquellos que se dedican a la preparación y manipulación de los cigarrillos del cannabis, en el entorno ocupacional, personal de laboratorio, policías, trabajadores de fábricas de cáñamo o cannabis o los cultivadores del cannabis. La ingestión pues se puede ingerir a través de pasteles espaciales o brownies, té de cannabis, semillas de cáñamo o aceite. Incluso se han reportado pacientes que lo han utilizado por vía intravenosa. Y el último es el polen del cannabis. Esto me pareció muy interesante porque, como les mencionaba, existen 2 tipos de plantas y la masculina es donde el polen sí se puede transportar a largas distancias. Sin embargo, la planta que se utiliza para uso ilícito es femenina y esta no es polinizadora, por lo que quita en gran parte esta posible sensibilización a los usuarios de la droga ilícita. Existen varios alérgenos propuestos, la mayoría de ellos van a ser proteínas de alto peso molecular y por lo general van a ocasionar reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, pero también pueden ser de tipo 4. Existen una gran cantidad de alérgenos estudiados molecularmente, sin embargo la UIS solamente reconoce 4, que es el KNS2, que pertenece a las profilinas, KNS3, que pertenece a las proteínas de transferencia de lípido no específica, KNS4 y KNS5, que pertenece a las PR10. De esta, la más importante es el KNS3, porque es una LTP. ¿Y cuál es lo importante? Que este tipo de proteínas lo vamos a encontrar de forma ubicua en el reino vegetal, por lo tanto va a ser en frutas, en verduras, en cereales, incluso en la cerveza, en el tabaco o en el vino. Y es importante porque pudiera estar relacionada con ciertas reacciones cruzadas. También se han estudiado algunas otras proteínas alergénicas, que son carbohidratos vegetales, glicoproteínas o carbohidratos de reactividad cruzada, que son los que van a estar encargados de estas reacciones cruzadas. Si hablamos de esta reactividad cruzada, existe un vínculo aparentemente entre la alergia al cannabis y los alimentos. La relevancia va a variar de acuerdo a la ubicación geográfica, la sensibilización previa a alimentos o polen del sujeto y a otros factores, en este caso cofactores, para que se pueda dar la reacción. Como vemos por acá, aquí vienen los que pudieran tener reactividad cruzada con KNS5, KNS4, KNS3 y KNS2. Y nos vamos a enfocar en el KNS3, que serían las de aquí, que serían los homólogos de las LTPs. Hay algo que se llama síndrome de cannabis fruta-verdura, que únicamente está descrito en la Unión Europea, es decir, países de allá.
ya que ellos han visto que existe una reactividad cruzada comprobada entre el CANS3 y otras LTP. Y el que está más estudiada es con el PRUP3, que es una proteína importante del melocotón. Sin embargo, pues pudiera tener relación con cualquiera de los alimentos que vemos por acá. Otra cosa importante es que las reacciones a los LTP pueden ocurrir en combinación con cofactores. Alcohol, ejercicio o el cannabis puede actuar como por sí mismo como un cofactor. Y la sintomatología va a ser más grave que el síndrome de polen fruta, es decir, no únicamente nos va a ocasionar problemas de orofaringios, vaya. Sin embargo, en países occidentales no se ha observado esta asociación entre alergia al cannabis y alergia a los alimentos vegetales, es decir, solamente en Europa. Y realmente se desconoce si el resto de los alérgenos 2, 4 y 5 pudieran ser relevantes en algún tipo de reactividad cruzada con los alimentos. Ahora, las manifestaciones clínicas, como les mencioné, pueden provocar reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 o de tipo 4. Las más comunes van a ser las de tipo 1. Y puede ir una reacción desde algo leve, incluso llegar hasta la anafilaxia. Y va a depender mucho de la vía de exposición. Por ejemplo, la vía inhalada, que va a ser por el tabaco o por la polinización, nos va a ocasionar síntomas como rinoconjuntivitis alérgica, queratoconjuntivitis, neumonitis por hipersensibilidad, exacerbaciones de síntomas de asma o incluso toxicodermias al fumar el cáñamo. La vía de contacto, por lo general va a ocasionar dermatitis por contacto que han sido comprobadas o corroboradas por pruebas de parche, hablándonos de una hipersensibilidad tardía. Y por último, la ingesta se asocia a reacciones cutáneas, prurito, urticaria, dermatitis por contacto, angioedema, síntomas de tracto respiratorio superior e inferior, anafilaxia e incluso hay casos que describen eritema multiforme. Aquí les pongo algunas imágenes de algunos casos interesantes que se han asociado a la alergia al cannabis. El primero fue un eritema multiforme light, secundario a la manipulación del cannabis. En la imagen de abajo sería urticaria, no se alcanza a apreciar bien la ronchita, pero vemos roncha y eritema por el contacto. Y por último, uno que me pareció interesante fue una dermatitis por contacto al cannabis, pero no necesariamente fue el cannabis, sino que fue por los terpenos que se encontraban en aceites esenciales. Esta era una paciente que tenía más de un año utilizando aceites esenciales todos los días y tenía lesiones dérmicas similares a estas. Por más que le buscaban, nunca encontraron nada. Al momento de hacer las pruebas de parche encontraron algunos de los terpenos y la paciente se le ocurrió decir que ella fumaba de forma ocasional marihuana. Entonces, dentro del cannabis podemos encontrar esta cantidad de terpenos que pudieran ocasionarnos la dermatitis por contacto que tuvo la paciente. También hay otros efectos fisiológicos esperados por el consumo del cannabis, que es lo que todos nosotros llegamos a ver en un paciente o sospechar que está intoxicado por esta sustancia. Inyección conjuntival, taquicardia sinusal, hipotensión ortostática, reacciones de ansiedad, pánico o disforia, que es importante que diferenciemos de una reacción alérgica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el tabaco y la marihuana? Que uno es legal y que el otro no es legal, pero realmente, pues, ¿cuál es, vaya, la diferencia? La principal diferencia va a ser el componente principal. Como vemos en el esquema de aquí de la derecha, el de la marihuana es el tetrahidrocannabinol y el del tabaco es la nicotina. Sin embargo, todas estas sustancias las comparten, básicamente es lo mismo, únicamente va a diferir el componente principal. Vamos a encontrar cantidades similares de componentes volátiles orgánicos como el amoníaco, ácido cianhídrico, nitrosaminas, cualitativamente similares en productos de alquitrán como fenoles, naftaleno, benzopirenos, procarcinógenos y benzatraceno. Y otra cosa interesante es la diferencia en el método para fumar, ya que en el tabaco se utilizan filtros, también la cantidad de volumen inhalado. Los pacientes que fuman el cannabis van a, por lo general, tener como inhalar volúmenes más grandes de este humo y lo van a retener o van a hacer inhalaciones más profundas. Posterior a eso, realizan una maniobra de Valsalva para poder como retener el cannabis y que pudiera llegar a haber como una reacción más importante a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es el problema? Que van a generar retención de alquitrán y monóxido de carbono de 3 a 5 veces más que si estuvieran formando el tabaco convencional. Y esto probablemente se puede ver relacionado con un aumento en la capacidad vital forzada que vamos a ver después, que sí pudiera llegar a afectar la función pulmonar. Vaya, como son sustancias muy similares, pues son sustancias con potencial tóxico para las vías respiratorias, lo que obliga a que investiguemos función respiratoria en pacientes que fuman marihuana. ¿Cuáles son los efectos del cannabis en el asma? Ya es algo que nos compete más a nosotros como alergólogos. Antes se decía
que se podía utilizar el cannabis como tratamiento para el asma, porque tenía un efecto broncodilatador. ¿Pero en qué consiste? Vaya, sí se produce un efecto broncodilatador por estimulación de los receptores CB1 en los axones postganglionares de los nervios parasimpáticos. Esta estimulación va a provocar inhibición de la acetilcolina, que va a tener como resultado evitar la contracción de los músculos bronquiales y vamos a ver un efecto broncodilatador, pero bastante modesto y como transitorio. ¿Pero qué viene después? Vamos a tener efectos broncoconstrictores. Tras este efecto broncodilatador vamos a producir o se va a ver una inflamación de la vía respiratoria y va a empezar a haber consumo regular. Cuando hay consumo regular e intenso, va a haber como resultado esta inflamación. Hay evidencia o se ha visto que puede haber lesión de células epiteliales, daño a macrófagos alveolares, que clínicamente vamos a ver como un aumento en la frecuencia de infecciones y en la tasa de las crisis de asma. Ahora, lo que les mencionaba, ¿el consumo del cannabis afecta la función pulmonar? ¿Sí o no? Este es un estudio muy interesante que se llevó a cabo en 2015 en Estados Unidos. Fue una gran corte de sujetos estadounidenses en donde evaluaron la cantidad de años conjuntos de uso de marihuana, que sería como el equivalente a los paquetes año de cigarro. Y lo compararon con cada uno de los parámetros espirométricos. ¿Qué es lo que encontramos? Si se fijan, aquí por ejemplo está midiendo el FEB1. 5 años, 1 a 5, 5 a 20 o más de 20. Realmente no vemos mucha diferencia. Un FEB1 de 97, 97, 93, 93. Capacidad vital forzada 98, 100, 96, 96. Relación 80, 79, 77, 77. Básicamente pensaríamos que no hay alteración. Y como conclusión nos dicen, el uso acumulado de marihuana a lo largo de la vida hasta los 20 años conjuntos no se asocia en cambios adversos en las medidas espirométricas de la salud pulmonar. Sin embargo, acá vemos a los sujetos que han fumado la marihuana más de 20 años. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Que progresivamente va habiendo un incremento en la capacidad vital forzada, 93, 99, 96, 100. Y esto se va a traducir en una alteración de la relación entre el FEB1 y la capacidad vital forzada, que podemos ver que va disminuyendo 73, 73, 74, 71, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Después de más de 20 años conjuntos de exposición acumulada a la marihuana, se asocia con una probabilidad 2 veces mayor de que la relación sea inferior al 70%, esto debido al incremento de la capacidad vital forzada. Y esto lo vieron por acá, que es un odds ratio 2.1 que nos habla del riesgo 2 veces mayor. Y en esta gráfica de acá podemos ver cómo la relación va cayendo conforme el paciente va acumulando años de inhalación de la marihuana. Y lo que les decía, el control del asma en usuarios del cannabis. Estas fueron las preguntas que hicieron en la encuesta. ¿Qué encontraron? Bueno, aquí es lo que los pacientes que tenían asma y que estaban fumando cannabis, el 55% que veíamos en la primera diapositiva. Cambios en el ACT, realmente no hubo cambios significativos entre los pacientes que la utilizaban y los que no utilizaban, 19, 20. Otro sería, por ejemplo, el índice de calidad de vida, 5.2 a comparación de los no usuarios de cannabis en 5.3. Y por último, las exacerbaciones, hospitalizaciones o visitas a urgencias. Por ejemplo, aquí uso de cannabis, 5.9 exacerbaciones por año, a diferencia de 5.8 de los que no usaban cannabis. Hospitalizaciones o acudir a urgencias, 19.6 a comparación de 17.5. Y uso de corticosteroides para exacerbaciones, 43.1 a diferencia de 45.7. Que si vemos, son más altas las cantidades de exacerbaciones que tendría un paciente que no fuma cannabis. Por lo tanto, aparentemente el control del asma y la calidad de vida y la frecuencia de las exacerbaciones no han sido diferentes en los encuestados con asma que informaron y no sobre el consumo del cannabis. Otra cosa importante que les mencionaba es el cannabis como alérgeno ocupacional. Ya que esta es una industria emergente por el mayor acceso que tienen los pacientes como uso recreativo o como uso medicina. Y vemos que es una industria que ha ido incrementando de manera extraorbitante. Esto es más o menos en lo que está evaluado el mercado global de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, 37.900 millones de dólares o así en otros países. En México, vemos los consumidores estimados de 1.4 millones y un mercado valuado en 2 millones de dólares. Que esto se prevé que va a ir incrementando. Y va a estar afectando a trabajadores agrícolas de la industria alimentaria y sobre todo agentes del orden público, investigadores forenses, que es en los que se ha como enfocado un poquito más esta alergia. Trabajadores de cultivo, procesamiento y distribución del cannabis para uso comercial.
Estas dos instancias, que es el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, identificaron múltiples peligros biológicos en los entornos del trabajo del cannabis. Síntomas respiratorios, bisinosis, que sería una hiperactividad bronquial sin la presencia de anticuerpos IgE, y síntomas cutáneos como urticaria y angioedema. Ahora, los trabajadores de las instalaciones del cannabis pueden tener riesgos agregados, no solamente por la alergia a la planta, sino que también van a estar inhalando polvo orgánico, endotoxinas, hongos que van a surgir del manejo y del procesamiento de esta planta. Aquí podemos ver dos círculos importantes. En el círculo verde hablamos del ciclo principal o el cultivo, en donde los pacientes o los sujetos van a tener una exposición directa a la planta. Cultivo, procesamiento y distribución del cannabis. Y en el círculo amarillo hablamos de los posibles factores de riesgo secundarios que pudieran generar sensibilización por sí solos, como los MOS, actuar como adyuvantes como la endotoxina, pesticidas, el tetrahidrocannabinol, y promover la sensibilización al cannabis. Esto agregado a que si el paciente ya tiene algunos factores como huésped, como que tenga atopia y asma, pues esto se va a incrementar. Y por último, algunos de los artículos lo comparan, como por ejemplo con la epidemia mundial que hubo con el látex a principios de los 80s, cuando se empezó a utilizar más los guantes de látex, y dicen que pudiera llegar a ser una epidemia y que es importante reconocerlo como alérgeno, porque el consumo del cannabis va a ir incrementando conforme se vaya legalizando en los países. No solamente va a haber alergia al cannabis, sino también hay otros riesgos. Por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos debido a la exposición de contaminantes microbiológicos como los hongos al momento en que inhalan la planta. Se ha aislado Aspergillus en muestras de cannabis y hay un estudio que muestra que los pacientes que muestran mayor sensibilización a comparación de los que no consumen la planta o no consumen la marihuana. También existe asociación con la sensibilización a la alternaria. Y por último, los síntomas parecidos a los que ocasionaría el tabaco o un EPOC, como tos crónica, esputos y sibilancias similares a los que fuman tabaco. Diagnóstico, como les mencioné, va a ser un diagnóstico bastante complicado y es un desafío muy importante. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer una anamnesis precisa y exhaustiva. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Síntomas experimentados durante la exposición. Si el paciente tiene algún síntoma respiratorio, tiene algún síntoma cutáneo, como rinoconjuntivitis, rinitis o exacerbaciones del asma. Tipo de exposición, tiempo durante el cual aparecen y desaparecen los síntomas, y evaluar la presencia de otros factores ambientales que pudieran estar enmascarando o que nos puedan confundir y decir, no es la marihuana, es algún otro factor que tiene el paciente. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes no admiten el consumo y que no nos lo van a decir, que no lo preguntamos de manera intencional. Si bien todos pueden estar como expuestos a tener algún consumo o estar expuestos al cannabis, sin embargo, pues podemos pensar o sospechar de alergia al cannabis en pacientes mayores de 16 años que presentan síntomas como tos, sibilancias de nueva aparición o asma existente, pero que sea difícil de controlar a pesar de que el paciente tenga una adecuada adherencia al medicamento. Posteriormente vamos a pasar a realizar exámenes diagnósticos basados en extractos crudos, que serían las pruebas cutáneas, posteriormente la IgE específica, y después pasar al diagnóstico molecular resuelto por componentes. El prick test. Vamos a ver que ninguno tiene una sensibilidad o especificidad alta o que sea del todo confiable. En cuanto al prick test, no hay extractos que estén disponibles comercialmente. ¿Qué vamos a utilizar? Cogollos, que es una parte de la planta, hojas o semillas de la planta del cannabis. Y lo ideal sería que utilizáramos las 3 variedades del cannabis, no nada más una, para que esto sea como un poquito más confiable. El problema es que si hay una persona que está sensibilizada al polen o algún alimento vegetal, pudiera tener resultados positivos, y esto no necesariamente va a hablar de que es alergia al cannabis, sino que van a ser profilinas, que son panalérgenos que vamos a encontrar en una gran cantidad de sustancias, lo que va a afectar la especificidad de la prueba del cannabis. Si vemos por acá, sensibilidad de 72, 58%, especificidad de 81%, valores predictivos negativos de 51% y positivos del 91%. Realmente está bastante bajito. La IgE específica, tampoco tenemos extractos comerciales de IgE para cannabis sativa o índica, y hay una alternativa que es la IgE específica para el cáñamo. Sin embargo, esta solamente se utiliza para fines de investigación. Por lo tanto, tampoco es una prueba diagnóstica fiable, ya que también si tenemos un resultado positivo nos puede hablar de sensibilización a un polen o a otra LTP.
Aquí vemos sensibilidad y especificidad, también está bajita, 86%, especificidad del 32%, valor predictivo positivo al 33% y negativo al 86%. El diagnóstico molecular, pudiéramos pensar que es como lo que nos pudiera ayudar más, pero tampoco, ya que solo el CANS3 merece el estatus de un alérgeno mayor y nos podría ayudar a confirmar la sensibilización hacia las LTPs como causa del síndrome de cannabis fruta-verdura, que sabemos que es únicamente en la Unión Europea, ya que en Europa el CANS3 sí cubre el 70% del perfil de sensibilización, sin embargo en países occidentales se desconoce su valor, así que no podríamos como traspolar estos resultados a nuestra población, en este caso mexicana. Y también se desconoce si el CANS2, 4, 5 o algunos otros alérgenos encontrados en el cannabis pudieran avanzar en el diagnóstico molecular para la alergia al cannabis. También tenemos la prueba de activación de basófilos, que más que nada nos ayudaría a detectar sensibilización a los dominios de carbohidratos de reactividad cruzada, que es los que veíamos al inicio, que son carbohidratos que reaccionan con otras glicoproteínas. Y de esta manera permitir una evaluación un poquito más segura. Y bueno, la prueba de activación de basófilo tiene valores predictivos negativos similares al prick test. Es decir, si tenemos un prick test o un BAT negativo más una IG negativa, es un buen valor predictivo negativo. Es decir, el paciente no tiene alergia. Pero si tenemos un BAT positivo, una IG específica positiva, no nos hace diagnóstico de alergia. ¿Por qué? Porque puede ser sensibilización por reactividad cruzada y requeriríamos de pruebas complementarias para reactividad cruzada. Bueno, también está la prueba de desafío por inhalación, realmente no se recomienda porque nos podríamos meter en problemas legales. También puede ocasionar problemas como hiperreactividad bronquial y es por irritante y no quiere decir que sea alergia. Y también se han propuesto el uso de ingestión con productos comestibles de cannabis y semillas de cáñamo, sin embargo también se desconoce si esto sería útil para hacer un diagnóstico. Como parte del tratamiento, el único tratamiento disponible es que el paciente no la consuma. Para tratar los síntomas específicos, vamos a dar antihistamínicos de segunda generación, corticosteroides nasales, inhalados, antihistamínicos oftálmicos estabilizadores de los mastocitos. Si tenemos antecedentes de síntomas sistémicos o anafilaxia, se le tiene que otorgar un autoinyector de adrenalina. Si la exposición es ocupacional, en realidad el control administrativo debería ser el que se tiene que encargar, dar medidas de protección al paciente, mitigar exposición, mejorar la ventilación de los lugares donde se está trabajando con la planta. Y por último, hay un caso, que es este que les pongo por acá, de uso de omalizumab, en un caso de alergia ocupacional inevitable con anafilaxia. Se trataba de un detective que tenía que seguir como en contacto con la planta y se le dio omalizumab en dosis de 375 cada 2 semanas por 1 año y medio con buenos resultados. El paciente ya no volvió a hacer anafilaxia. También es importante conocer cuáles son los perfiles de reactividad cruzada con los alimentos, frutas, verduras, látex, tabaco, cerveza y vino, que si conocemos nosotros los alimentos podríamos sugerir la evitación de esto, pero volvemos a lo mismo, esto es en Europa. Identificación de cofactores, ejercicio, AINE o alcohol. Y por último, este es un caso clínico que encontré utilizaron en Asia una inmunoterapia contra el cannabis, bueno, para el cannabis. Este fue un masculino de 38 años que era fumador de tabaco, no tenía antecedentes de atopia, pero el paciente refería disnea, sibilancias, rinorreas, tornudos y prurito nasal. Y interesante que solamente refería exacerbación de los síntomas durante sus caminatas matutinas en periodos de primavera, febrero-abril. El paciente estaba con tratamiento de corticosteroide de LAVA desde hace 8 años y a pesar de eso era un asma no controlada. Por alguna razón lograron hacer un estudio geográfico y observaron que había una rica flora de cannabis sativa alrededor de donde el paciente hacía sus caminatas. Por lo tanto, hacen prick test para el cannabis. Estos son como las ronchas que hizo el paciente a manera de contorno, incluso con pseudópodos, y se inició una inmunoterapia con el siguiente esquema con aparentemente buenos resultados. Eso sería todo por la alergia a la marihuana y vamos a pasar de forma muy breve al vapeo, que sabemos que también el vapeo es moda, vaya, ¿no? El vapear es el proceso de inhalar y exhalar un aerosol producido por un cigarrillo electrónico, una pluma vaporizadora o un aerosol personal. De acuerdo a la FDA, lo podemos ver de diferentes maneras. Pueden ser cigarrillos electrónicos, e-cigarettes o sistemas electrónicos de suministro de nicotina, que es como lo reconoce la FDA. ¿Cuándo empezó toda esta moda? A inicios del 2007 se empezó a dar una estrategia para dejar de fumar y reducir los daños para los fumadores de cigarrillos. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas empresas empiezan a hacer un marketing bastante agresivo dirigido principalmente a los jóvenes,
vendiendo que es un bajo costo, es una baja percepción de riesgo, tiene sabores muy agradables, diseños muy amigables, es decir, son monitos, y también es una manera de entregar la nicotina altamente efectiva. Entonces, nos vamos a topar con que todos los pacientes dicen esto: yo no fumo, yo vapeo, como si esto fuera completamente inofensivo. Este es un vape, más o menos, es una anatomía del e-cigarette. Aquí lo único importante que deben de saber es que está compuesto de un dispositivo o un cartucho que está relleno de un líquido o un e-juice, también se conoce, que va a contener las sustancias nocivas. Esto va a estar pegado a una bobina que va a ser la encargada de calentar para producir los vapores y va a estar alimentada por una batería. O en caso de los dispositivos más nuevos, que se puede conectar directamente a la corriente eléctrica. Todo esto va a producir una mezcla de vapor y partículas finas que el sujeto va a inhalar a través de la boquilla. Y en cuanto a los líquidos, la mayoría de estos van a contener nicotina en altas concentraciones, saborizantes, disolventes como el propilenglicol, y también pueden ser a base de tetrahidrocannabinol, que sería la marihuana. ¿Cuál es el panorama mundial del vapeo? Aquí les puse este fue un estudio que hicieron entre estudiantes de secundaria y preparatoria en Estados Unidos. 27.1 refiere que utilizan cualquier producto de tabaco, pero de esos el 20% refiere que utiliza cigarrillo electrónico. Y si vemos acá en el mapa, la mayor prevalencia está entre los jóvenes de 14 a 18 años. 11 a 14, 10.5, 14 a 18, 27.5. En Europa, 11 a 16 años el 11%, en Asia 15 a 17, 4.4%. En México, la verdad, se me hace bastante subestimada la prevalencia que nos menciona. Este fue un aviso que se dio por la COFEPRIS en 2019, que refiere que la prevalencia general en toda la vida de los mexicanos es que el 5.9% de todos nosotros hemos probado por al menos una vez un cigarrillo electrónico, pero la prevalencia del consumo actual es únicamente de 1.1%, que equivaldría más o menos a unos 970,000 mexicanos. ¿Qué es lo importante del vapeo? Que hubo un brote de lesión pulmonar aguda asociado al vapeo conocido como EVALI. Esto se dio en el 2019. Aquí les pongo que para el 2020 se informaron 2.807 casos de lesiones pulmonares asociadas al vapeo en 49 estados de Estados Unidos, con 68 muertes confirmadas. Pero esto empezó en el 2019. ¿Qué es lo que les ocasionaba a los pacientes? Neumonía eosinofílica, neumonía organizada, síndrome de dificultad respiratoria aguda o neumonitis por hipersensibilidad. Y se dieron cuenta que la mayoría de todos estos problemas estaban relacionados al vapeo del tetrahidrocannabinol. También en 2019 se lanzó un aviso epidemiológico por parte de la COFEPRIS, en donde hablan acerca de la enfermedad pulmonar grave posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos e invitan a la población a dejar de vapear. Esta es una búsqueda intencionada en PubMed, en donde podemos ver un aumento impresionante o espectacular de la cantidad de publicaciones que contienen la palabra vapeo o cigarrillo electrónico a lo largo de los años. Sobre todo después de 2019, con que se dio el EVALI, vemos cómo ha sido bastante importante y por qué la relevancia de revisar este tema. ¿Cuáles son los cigarrillos electrónicos? La verdad es que existe una gran cantidad de dispositivos de formas, sabores, colores, texturas, de todo. Y el primer aumento de la popularidad se dio entre 2013 y 2015. Aquí los dispositivos eran un poquito más grandes y eran similares como a un bolígrafo y estaban disponibles en una gran cantidad de sabores. Luego viene otra ola de popularidad en 2017 al 19 con la llegada de pequeños dispositivos basados en cápsulas que utilizan cartuchos precargados. Incluso he visto unos vapes así como chiquititos. ¿Cuáles son las sustancias que se encuentran en los cigarrillos electrónicos? Si vemos, es una gran cantidad de sustancias, incluso más que las que encontramos en los cigarrillos. Nicotina, solventes, saborizantes, componentes carbonilos, alcaloides, nitrosaminas, especies reactivas de oxígeno, metales, cafeínas en general, ¿no? Es una gran cantidad de cosas y tiene muchas sustancias carcinogénicas de clase 1, que son potentes, clase 2, clase 3, que pueden incluso, no van a disminuir el riesgo de cáncer que tienen las personas que van a estar vapeando. Y algo que me parece muy importante es la cantidad de nicotina que contienen estos dispositivos varía entre 15 a 50 miligramos por mililitro. Y si ustedes buscan, la dosis letal de la nicotina es de 40 a 60 miligramos. Y tiene una vida media de 24 a 84 minutos. Es decir, si una persona se vapea, se fuma un vape en una hora, va a tener riesgo de tener todos los efectos de la toxicidad por la nicotina. Si lo consume antes de que termine la vida media de la nicotina.
¿Cuáles son estos riesgos? Cefalea, dolor abdominal, náusea, vómito, palpitaciones, temblor en manos, dificultad para concentrarse, convulsiones, arritmias. También en la adolescencia se ha asociado con desarrollo cerebral alterado, deterioro a largo plazo en la memoria, en la capacidad de atención y funcionamiento ejecutivo. Síndrome de abstinencia y a largo plazo se ha asociado a complicaciones cardiovasculares. También todas estas sustancias carcinogénicas que contienen los vapeadores son irritantes y pueden provocar síntomas respiratorios crónicos como tos, bronquitis, exacerbación de asma y disminución de la tolerancia al ejercicio. Ahora, si hablamos del EVALI, ¿qué fue lo que lo causó? Se hicieron varios estudios para ver por qué se estaba muriendo la gente, ¿no? O sea, cómo de repente de fumar un cigarrillo electrónico la gente empezó a tener síntomas tan importantes como estas lesiones pulmonares. Y ellos encontraron una relación con algo que se llama acetato de vitamina E, que es un producto químico de consistencia pegajosa aceitosa que es utilizado como espesante para la elaboración de productos de vapeo que contienen el tetrahidrocannabinol. ¿Cómo lo encontraron? Porque en los lavados alveolares, broncoalveolares de los pacientes se encontraba en grandes cantidades. Se asoció en gran medida con el vapeo a cannabis, ya que el 82% de los que tuvieron un EVALI informó el uso de cigarrillos electrónicos que contenían el tetrahidrocannabinol. ¿Cuáles son las teorías? ¿Por qué se mueren? Esta sustancia puede llegar a afectar la capacidad del surfactante pulmonar para mantener la tensión superficial de los alveolos. También al calentarse produce una sustancia que se llama ceteno, que es un irritante pulmonar. Y por último, la teoría de la hiperrespuesta inflamatoria, que son efectos regulatorios de la proteína quinasa C alfa en las células endoteliales que van a promover el reclutamiento de leucocitos y van a generar una cascada de inflamación. La presentación clínica del EVALI es una gran gama de síntomas: dificultad respiratoria, tos, dolor torácico, diarrea, dolor abdominal, fiebre, fatiga, y se presentan de horas a semanas en que el paciente estuvo vapeando. Y la CDC nos propuso algunos criterios para poder diagnosticarla. Caso confirmado: paciente que utiliza cigarrillo electrónico con concentrado de marihuana 90 días previos al inicio de los síntomas, infiltrados pulmonares en radiografía de tórax o TAC de tórax, y ausencia de infección pulmonar y que no tengamos algún otro diagnóstico diferencial plausible. Y en los casos probables, lo mismo, únicamente que aquí sí hay infección pulmonar, pero no coincide con los datos clínicos que el paciente está presentando. ¿Cuál es la relación de los cigarrillos electrónicos con el asma? Esta fue una revisión sistemática. Aquí les pongo algunos de los artículos más interesantes, en donde podemos ver que hay un deterioro muy importante de todos los valores espirométricos de la función pulmonar, después de una sola sesión de uso del vape. Hay alteración del feno, hay alteración de las citocinas proinflamatorias de tipo TH2, otras citocinas como interleucina 1 beta, TNF alfa, interleucina 10, van a estar incrementadas de forma significativa en los pacientes asmáticos. ¿Qué podemos concluir? La mayoría de los estudios sugieren que el cigarrillo electrónico deteriora de forma aguda la función pulmonar en pacientes con asma, y se encontró que la inflamación de las vías respiratorias está alterada principalmente por parte de la vía inflamatoria tipo TH2. Este fue el comunicado que dio la COFEPRIS en 2019 acerca de comunicado de riesgo a la población sobre la detección de la sustancia química acetato de vitamina E como ingrediente para la elaboración de productos de vapeos. Recomiendan que las personas no hagan uso de cigarrillos electrónicos o vapeo en cualquiera de sus variedades u otros dispositivos que tengan la finalidad de liberación de nicotina. Los usuarios de cigarrillos electrónicos no usar o adquirir productos o dispositivos de fuentes o establecimientos, ya sea formales o informales, ya que en el 2019 todas estas sustancias de acetato de vitamina E se dieron como en el mercado negro. Se recomienda evitar el uso en combinación con otras sustancias de carácter ilícito o lícito, ya que sabemos que aparentemente utilizan el vapeador para dejar de fumar, pero terminan utilizando los dos. Los productos de cigarrillos electrónicos o vapeos que contienen nicotina o tetrahidrocannabinol no deben ser utilizados por jóvenes, adultos jóvenes o mujeres embarazadas, y la mejor manera de lidiar con las adicciones pues es evitar los factores desencadenantes y siempre pues buscar ayuda. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. La doctora Sandra.